A ver, vamos a dejar de compartir. Ahí estamos ya. Bien, muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Encomenderas Novohispanas en el siglo XVI, conferencia que va a dictar la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain. He de decir a ustedes que la doctora Ana Rita Valero es investigadora y académica mexicana. Obtuvo la licenciatura en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en historia y etnohistoria por la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actividad docente se ha desarrollado principalmente en la ENA, así como en diversas universidades del país, entre ellas la Universidad Pontificia de México. La doctora Narita forma parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su área de investigación pues abarca iconografía, códices y manuscritos coloniales. Ana Rita Valero es miembro de número de diversas instituciones, como la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales y la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Ana Rita Valero fue también directora del Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola, de quienes, ya saben ustedes, pues es un archivo muy apreciado por nosotros, con el que tenemos pues unos vínculos académicos de mucho tiempo. Hemos de destacar también que entre las publicaciones de la doctora Ana Rita Valero se destacan: uno, El Tesoro de Vizcaínas, sus documentos antiguos, Memoria del Mundo. Dos, Una mujer, un legado, una historia, homenaje a Josefina Muriel. También está el libro Porfirio Díaz y Vizcaínas, y uno que ya es un clásico y muy conocido por los estudiosos, Solares y Conquistadores, Orígenes de la Propiedad en la Ciudad de México. Un texto más es Santa María de Guadalupe a la luz de la historia, su legado a medio milenio de distancia, y también el libro Las Encomenderas. Es un libro que redactó Ana Rita Valero junto con la muy apreciada y muy recordada doctora Josefina Muriel. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain. Bienvenida, Ana Rita, al Seminario de Paleografía de la FES Acatlán. Te escuchamos. Agradecida contigo, agradecida de estar allá. La verdad es que tenía, confieso, gran ilusión de estar con ustedes, sobre todo al abrigo de Miguel Ángel. Y, ¿qué te diré? Hablando de un tema tan caro y tan controversial como es la encomienda. Perdón, Ana Rita, escuchamos un eco. Échame, Escuchamos un... a ver, Se está espérame. Muchas gracias. ¿Ya? Mm, ¿Ya se quitó el eco?
No, no, sigue ahí ese eco que es. A ver, déjame ver. ¿Ya se ha quitado? No, no, ahí sigue, Ana Rita. ¿Ya? Es por su iPad, doctora. Eh, ya quité, ya quité. Tenía cerca un iPhone, pero ya lo quité. ¿Está bien? ¿Qué tiene que hacer, Diego? Tiene que salir de la sesión en su iPad y quedar solamente con el iPhone dentro Sí. de la sesión. Bueno, ok. Entonces ahorita hago esto. Sí, eso es, Ana Rita, que tienes la conferencia en dos dispositivos a la vez y eso ocasiona la... Pero quite el teléfono. Yo prefería estar en el iPad, pero si es mejor estar en el... Apago, entonces, a ver, ustedes Ah, digan, ¿qué hago? puedes apagar el teléfono y quédate Exacto. en ¿Apago el el iPad. teléfono? Ujú. Apago el teléfono. Ok, Y se queda solamente con su iPad, doctora. de acuerdísimo. ¿Listo? Nada más esperamos. Ya está dentro de la sesión el iPad de la doctora Ana Rita. Solo falta que encienda su cámara y su micrófono en el iPad. ¿Ya me escucha? Listo. ¿Sí? Sí, Ana Rita, te escuchamos perfectamente bien, solamente que no te vemos. Bueno, eso no tiene importancia. No, sí es importante, Ana Rita. Pues, ¿cómo le hago? ¿Debo hacer algo yo? ¿Qué debo hacer? Ah, A iniciar. ver, ¿Sí? que ahora sí perfectamente, Ana Bueno, Rita. Muy bueno, bien, muy bien. perdón por esta falta de destreza. Se puede decir que soy analfabeta en informática. A ese grado llega mi, mi- mi falta de todo. Pero bueno, vamos a empezar. Quería yo comentarles que la encomienda se origina en Castilla, a raíz de la toma de Granada, cuando los reyes católicos logran reconquistar el control político de los territorios moros. Entonces, una vez estando firmemente allí, se percatan de que era necesario pues hacer más productivos estos nuevos territorios. Finalmente para eso estaban y no estaban produciendo. Entonces toman la decisión de diseñar una suerte de proyecto para hacer productivos estos territorios mediante encomendar, o sea, vincular a ciertos grupos de moros para que pagaran un tributo a un encomendero y con esto echar a andar la economía. Años más tarde, Colón, en su cuarto viaje, le introduce en la española lo que es hoy Santo Domingo y Haití, con dos objetivos: conseguir mano de obra para las empresas, las haciendas y las empresas mineras de los nuevos colonos, y enviar tributos a la corona, como siempre. Jurídicamente se caracterizaba esto
por ser un sistema de trabajo forzoso, sin salarios ni ningún tipo de remuneración para el trabajador. Es decir, era una relación de explotación mediante la cual todo era bueno para el encomendero y la corona y todo eran desventajas para el indio encomendado. Sobra decir que con este sistema tan altamente extractivo, pues claro que detonaron su economía, sus haciendas, sus minas y todo, pero a un precio inaceptable. Tan es así que se vino un dramático descenso de la población indígena de las islas. En estas condiciones, por ahí de 1504, Cortés, un jovencito de unos 19 años, llega a Cuba y consigue chamba como escribano. Pues, finalmente él traía una muy buena cultura de la Universidad de Salamanca. Poco a poco se empieza a colocar en los círculos políticos cubanos, primero lo hacen alcalde, luego se relaciona con el gobernador Diego Velázquez, que le da una encomienda. Cortés se hace encomendero allá en Cuba. De manera que al venir a México, tras la conquista, él ya estaba perfectamente familiarizado con este proyecto. Al acabar la conquista, es entonces cuando él se transforma en un verdadero hombre de Estado, es decir, se quita la armadura y se pone el jubón de gobernante y empieza a trazar un plan de gobierno que incluía como primera premisa el económico, echar a andar la economía. De alguna manera tenía que darle sustento a sus conquistadores, si no, pues iba a fracasar todo el proyecto que tanto había costado. El proceso se daba de esta manera. Los indios encomendados tenían la obligación de entregar periódicamente a su encomendero ciertas cantidades de tributos. Cabe señalar que había grandes diferencias entre las economías isleñas y las mesoamericanas, como ustedes saben. En México había una enorme variedad de productos, desde materias primas básicas como frijol, maíz, chile, algodón, que se entregaban cada 80 días, hasta los costosísimos productos de lujo como el oro, el ámbar, el cacao, que se pagaban solamente 1 o 2 veces al año. Había también productos manufacturados, empezando por la industria textil, que era importantísima en aquel entonces, mantas de todos tipos y tamaños y lujos o sencilleces, algunas con aplicaciones de plumas. Todo esto es lo que se entregaba, lo que el indio encomendado entregaba al encomendero. Pero aparte de lo económico, la encomienda tenía también allá en México un objetivo político, puesto que servía para defender o para confirmar el poder español en Indias sin costo para la corona. Fíjense en sus ordenanzas de buen gobierno que escribe Cortés en 1520, recién tomada México. Especificaba que el encomendero tenía la obligación de tener una lanza, una espada y un puñal, y una ballesta o una escopeta, y corazas o costelete, o pólvora, y caballos, so pena de 100 pesos de oro si no lo cumplía, o la pérdida de los indios que tuviera si de plano no cumplía. O sea, era una obligación sine qua non. Salta a la vista que los encomenderos formaban una fuerza muy bien puesta, ¿no? Una suerte de ejército, con la ventaja que no le costaba nada a la corona. Pero además había otra obligación más, aunque nos parezca muy atrevido, ¿no? El evangelizador, la conversión de los indios. Es decir, el encomendero tenía la obligación y la responsabilidad de vigilar que sus indios recibieran una evangelización
efectiva y constante. Mandaba Cortés con toda claridad, y copio sus palabras, que el encomendero tenía que tener a sueldo de él un clérigo o religioso para que los instruyera a los indios en las cosas, dice, de nuestra santa fe católica. Y no conforme con esto, todavía ordenaba que tuvieran una imagen de Nuestra Señora, era muy mariano Cortés, y que antes de salir los llevaran allí para que les dijeran, repite otra vez, las cosas de nuestra santa fe, como el Pater Noster, el Ave María, el Salve Regina, etc. So pena de pagar 6 pesos de oro. Entonces, así es como se pretendía que funcionara la encomienda de Nueva España, con esos 3 objetivos: económico, político y evangelizador. Entonces, dentro de este esquema, se enraizó la encomienda, tanto que para la segunda parte del siglo XVI había ya 355 encomiendas funcionando perfectamente. Se trataba de una propuesta que, si bien tenía ventajas evidentes, implicaba también una explotación. Es decir, el concepto de encomienda era ya desde entonces muy controversial, incluso en España, como se puede ver cuando Carlos V, ya con Carlos V, convoca a una gran junta en Valladolid y invita allí a teólogos, juristas, hombres de Estado, para conocer su opinión y saber qué hacer con esos territorios que recién habían adquirido. Entonces asistió allí el cardenal Loaiza, era su confesor personal, un dominico muy, muy célebre. Estuvo también Fray Bartolomé de las Casas, que todos conocemos tanto, fiel defensor de los derechos de los indios. Estaba también Juan de Sepúlveda, el padre Juan de Sepúlveda, que él decía que desde luego era absolutamente indispensable encomendar a los indios para quitarlos, dice, de su barbarie. Entonces, como ven, había distintas opiniones y distintos matices en el tema de la encomienda. Bueno, dentro de este escenario tan intenso, tan polémico, asombra saber que de las 355 encomiendas otorgadas en 1500 hasta 1560, 183 eran de mujeres, más del 50%. En ese sentido, nos gustaría saber más acerca de estas 188 encomenderas. Entonces, lo primero que hay que recordar es que solamente tras la muerte, de la muerte del esposo, la mujer podía recibir una encomienda solo al enviudar. Es decir, no se le daba a ella por mérito propio, solamente por viuda, cuando moría el encomendero. En esas condiciones, pues llama mucho la atención, ustedes estarán de acuerdo conmigo, el que la mujer novohispana, que tradicionalmente se desarrollaba única y exclusivamente en el campo de lo doméstico, completamente ajena a la esfera económica del reino, pues pudiera acceder a algo tan demandante como era manejar una encomienda. Es decir, la presencia de las mujeres en un proyecto tan fundamental como prometía ser la encomienda en Nueva España, rompía drásticamente con la estructura tradicional de la sociedad entonces, cuando la mujer dependía totalmente de la autoridad masculina. Los primeros años de su vida estaba bajo la autoridad indiscutible del padre. Si el padre faltaba, pues buscaban algún tío o hermano mayor, pero era necesaria siempre una autoridad sobre la niña. Cuando se casaba, entonces pasaba a la autoridad del marido, absoluta. De manera que, ¿cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentar a ellas? A este
digamos, rompimiento de los usos y costumbres de entonces. Es que de veras el concepto mismo de encomendera era algo anacrónico, enteramente irracional, impensable, y sin embargo lo lograron, y con resultados altamente satisfactorios. Es por ello que nos gustaría conocer mejor a las encomenderas, aquellas que a la luz de la encomienda no solo rompieron las fronteras de su entorno cultural, sino que se colocaron entre la élite económica de su tiempo. Se empoderaron ellas al punto de que enfrentaron a estos parámetros y rompieron completamente con eso, con los parámetros sociales y económicos de la época. Las primeras encomenderas fueron las que hemos llamado las conquistadoras, porque antes de recibir su encomienda habían participado activamente en las campañas, fueron las primeras mujeres que llegaron aquí, las que venían con sus maridos o las que venían acompañando a sus amantes, pero vinieron aquí ellas primero que nadie y pelearon hombro con hombro junto de ellos. Dice Bernal Díaz del Castillo que con la espada desenvainada, con la mosqueta lista para disparar, hacían presencia en las guerras de conquista, sin olvidar a las que hacían labores de intendencia en las retaguardias, o curando a los heridos, o preparando los alimentos. Fuere como fuere, todas ellas sufrieron al lado de sus hombres. Y si bien es cierto que desgraciadamente no es mucho lo que sabemos de ellas, sí tenemos alguna poquita información que nos permite vislumbrar el perfil de estas, pues digamos, heroínas, a las que con justo título les podemos decir las conquistadoras. Entonces, a manera de ejemplo emblemático, muy ilustrativo del perfil de las conquistadoras, pensé presentar a ustedes a María de Estrada, una sevillana famosa por su belleza. Todos los cronistas coinciden en una mujer muy guapa. Y participó, y así de guapa y todo, participó duro en las conquistas. Bernal Díaz dice que combatía con la espada y el escudo, con furia, con coraje, a caballo y con la lanza. Pero aparte, sufrió con toda la hueste la famosa huida de la noche triste. Todos conocemos ese episodio en el que los muertos, vamos, el porcentaje de muertos fue feroz. Y luego la batalla de Otumba, que siguió después de esto. Ella estuvo allí, estuvo primero en los ataques, estuvo en la noche triste, estuvo en la Otumba y luego regresó. Regresó a darle con todo lo que tenía. Pero una vez ya pasado, digamos, el fragor de las batallas, María sienta cabeza y se casa con Pedro Sánchez Farfán, un hombre muy cercano a Cortés, buen soldado, buen administrador, tanto que Cortés le da a él la encomienda de Tetela del Valle del Volcán, así se llamaba. Era una encomienda realmente media, pero productiva. Les daba gallinas, les daba cargas de maíz, cargas de sal, de chile, de trigo, que ya empezaban a servir, a cultivar. Les daban también dinero y miel. Eso es lo que producía esta encomienda de Tetela del Volcán. Entonces, María, casada con Pedro, formaron lo que sería la típica familia novohispana. Tuvieron 2 hijas que a su vez se casaron con conquistadores y fueron pasando la vida. Pero muere Pedro y la encomienda se queda exclusivamente en manos
de María, de su viuda. Ella gozó plenamente su encomienda, la administró, la supo administrar. Pero además tuvo una suerte de sensibilidad social como para compartir con sus bienes. Apoyó la fundación del Colegio de la Madre de Dios que fundó Cortés para las Indias. Apoyó también al convento de la Concepción, que fue el primero que se fundó en Nueva España. Es decir, lo que quiero poner a la consideración de ustedes es que estas mujeres bravías, aparte de su atrevimiento, pues tenían también una suerte de sentido social con su nueva tierra en la que estaban ya llevando la vida. Pero bueno, dejando de lado a las conquistadoras, vámonos ahora, les propongo que nos vayamos a las Indias. Llama profundamente la atención el hecho de que las dos únicas mujeres a quienes Cortés otorgó una encomienda no fueron españolas, sino indias. Indias por los 4 costados, porque las otras mujeres, como sabemos, adquirieron la encomienda no por mérito propio, sino por viudez. En el caso de las Indias no fue así. A ellas se las otorgó Cortés directamente, empezando por Tecuichpo, la hija favorita, dicen, de Moctezuma. La etimología de Tecuichpo, como ustedes saben, viene de Tecutli, que significa rey o señor, e Ichpochtli, que es la hija de, o sea, la hija del señor, Tecuichpo. A esta Tecuichpo le tocó vivir una vida muy intensa, muy sufrida, muy dramática, lo que se comprende al haber sido testigo del, pues hombre, de la desintegración, del desmoronamiento total de toda su vida, de todas sus referencias, de todos sus pensamientos. Ella lo vivió, como vivió, por supuesto, en primera fila la muerte de su padre, de Moctezuma. Ella nació por ahí del 1509. De suerte es que tendría 10 años de edad cuando entra por primera vez Cortés a Tenochtitlan, era una niñita. Y a partir de entonces se empiezan sus avatares. Esta Tecuichpo se casó, no me lo van a creer, no 1, ni 2, ni 3, sino 6 veces. Se casó 6 veces. 3 en la época prehispánica y 3 en el virreinato. Primero se casa con su tío Atishcatzin, un militar de gran rango en los ejércitos tenochcas, pero él muere, por supuesto, en una de las campañas, entonces queda viuda, muy chiquita, pero queda viuda, y una mujer de su rango, pues no podía quedar viuda. Entonces la casan inmediatamente con Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa. Como ustedes recordarán, allí Iztapalapa es a donde llegó primero Cortés bajando de los volcanes. Entró a Iztapalapa, que era una península que cortaba los lagos de México y de Texcoco. Bueno, allí pasó Cortés por primera vez, los recibe Cuitláhuac, y como ya venía el tema de la viruela, el palafranero de Cortés, un negro, venía picado de viruela. Entonces se contagia Cuitláhuac y se muere. Quiere esto decir, voy a que queda viuda por segunda vez la niña. Pero otra vez, el rango que tenía no podía permanecer así. Todos la casan con Cuauhtémoc, señor de Tenochtitlan, que muere, como ustedes saben, ajusticiado por Cortés en 1525. En la famosa expedición a Igueras, ¿no? En ese momento ella tendría ya 13 años. Dadas las circunstancias tan críticas de aquellos años, podemos suponer que ninguno de estos matrimonios se consumó realmente.
Pero luego hubo un breve paréntesis. Se dice que estando Moctezuma ya en agonía, le suplica a Cortés que tuviera misericordia con sus hijas, que mirara por ellas. Y Cortés, haciendo eco de su petición, recoge a Tecuichpo, la manda a bautizar luego, porque acuérdense que para echarse, como decían ellos, con las mujeres, tenían que ser bautizadas. Así que se conoce que le gustó Tecuichpo, la mandó bautizar y pues luego la embaraza. De allí nace una niña que se va a llamar Leonor Cortés Moctezuma. Pero esto, como les digo, no fue más que un breve paréntesis, una pequeña aventura, no fue matrimonio. Ahora nos vamos a los verdaderos matrimonios de la época colonial. Cortés, como solía acostumbrar, se cansa de ella y entonces la casa con un tal Alonso de Grado, siendo ahora sí ya una señorita hecha y derecha de 17 años. Entonces, Cortés, a manera de regalo de bodas, le da a Isabel la encomienda de Tacuba. No hubo, yo creo, en toda la historia encomendera de México, una encomienda tan rica como la de Tacuba. Y dice Cortés, reconociéndola como hija y heredera del emperador, dice, para que tenga esta encomienda y por juro de verdad, para que ella y sus sucesores por siempre jamás la tengan, y la tengan a ella como señora de dicho pueblo. Y además añade que su encomienda no le será quitada ni removida por causa alguna en todo el tiempo. O sea, es una donación verdaderamente colosal, no solo por lo que producía estas tierras, sino por la manera tan drástica y tan definitiva como en la que Cortés reconoce a Tecuichpo, ¿no? Su encomienda comprendía numerosos pueblos y caseríos tributarios, empezando por Tacuba, que tenía 120 casas, Chimalpán, Chapulmaloya, Ecatepec, no voy a leer cada una de ellas. Sumaban más de 1,240 casas, todas sujetas al pueblo de Tacuba. De todas estas casas, entre comillas, doña Isabel recibía diariamente gallinas, cargas de maíz, frutos, todo género de frutos, codornices, tortillas, leña, carbón, ocote, velas. Cada 80 días, además, le entregaban 600 pesos de plata, mantas. Era algo multimillonario. Salta a la vista que al lado de la princesa indígena, hija legítima de Moctezuma, pues Alonso de Grado estaba encantado de la vida, ¿no? Ascendió a un nivel económico y social que probablemente nunca hubiera soñado. Pero pues todo fue en breve sueño porque Alonso de Grado se le muere y doña Isabel enviuda por cuarta vez. 2 años después, nos iba a quedar soltera, 2 años después, se vuelve a casar, ahora con un tal Pedro Gallego de Andrada, con quien ahora sí va a tener un hijo, su primer hijo varón, Juan de Andrade Moctezuma, primogénito de la princesa india, de que, por cierto, donde de ellos descienden los condes de Miravalle. Una cosa interesante comentar aquí es que el gobierno virreinal le siguió pagando dinero mexicano a los condes de Miravalle en Europa, y no solo el gobierno virreinal, el gobierno independiente de México, hasta que finalmente Abelardo Rodríguez, el presidente, toma la decisión de suspender esta pensión, que no era poca cosa. Calculan que sería al cambio actual alrededor de más de $60,000. No era poca cosa. Bueno, entonces ella
se va al sexto matrimonio. Se casa con un tal Juan Cano Saavedra. De allí van a nacer 2 hijas y un hijo, más el otro hijo que ya había tenido con Juan Cano. Entonces, tenía además, hay que sumar a este millonario capital sus propias tierras. Ella había heredado por parte de su padre Moctezuma y de su madre Tecalco las tierras de ellos, que eran muchas y muy, muy buenas. Había allí haciendas pulqueras y de distintas cosas. Entonces, todo eso va a su masa de capital junto con los productos de la encomienda. Ella dicta su testamento en 1550 y en él se confirma como señora de estas tierras y con mucha fuerza enfatiza su aristocracia de Moctezuma. Entonces, ella estaba perfectamente consciente de esa mezcla. Va a ser de los primeros, ¿qué puedo decir? Combinaciones o interacciones prehispánicos, novohispanos en términos económicos, ¿no? Pero también con responsabilidad social y con gran generosidad apoya a los primeros agustinos, ahora que está tan en el candelero el Papa Agustino, los apoya. Ella construye el convento de San Agustín totalmente de su propio peculio y dispone que la entierren allí. Entonces, no sé, la vida de Isabel nos abre las puertas para comprender una encomendera india, quien no sé, con sentido social y una suerte de fina grandeza, apoyó a esta nueva tierra que se estaba formando durante la vida de ella. Y ahora nos vamos a la famosísima Malintzin, la Malinche o Doña Marina, la otra indígena, que resolvió directamente una encomienda de parte de Cortés. Solo fueron esas 2, única y exclusivamente. Miren, no tenemos datos precisos que nos hablen si algo similar pasó en el Perú, en el Virreinato del Perú, encomiendas a indígenas de ellos, o si hubo algún tipo de cosa similar en las islas, difícilmente, pero México se puede apreciar. Y aquí sí, de que aquí sí se reconoció a las indias, una con Tecuichpo y la otra con Malintzin. Ella se supone que nace más o menos entre 1498 y 1503 en Olutla, un cacicazgo de filiación náhuatl en la zona de Coatzacoalcos. Ella nace en cuna real, era hija del cacique de Olutla, un señor llamado Tenepal. Es decir, insisto, la niña era de categoría cacique. Malintzin, de nacimiento, era cacica. Pero al morir, se le muere el papá de Nepal y la mamá se vuelve a casar y considera que Malintzin se ha vuelto un estorbo para el buen caminar de su segundo matrimonio. Y entonces tomó una decisión muy, muy grave. La vende, se la vende a unos mercaderes que pasaban por ese entonces allí, cerca de Coatzacoalcos, y iban camino de Tabasco. Entonces, como va a dar a Tabasco esta princesa náhuatl, ¿no? Llega a Tabasco, en donde va a aprender el náhuatl, su capacidad lingüística, y así es como va a llegar a manos de Cortés, que es a donde quería yo llegar. El 13 de marzo de 1519, como parte de un grupo de 20 mujeres que los indígenas de Tabasco querían darle a Cortés a manera de un presente diplomático. Le llevaban oro, algunas cosas, pero era muy poquito oro.
Entonces ellos se disculpan diciendo, mire, como tenemos tan poco oro, pues hagan ustedes favor de recibir estas muchachas que les pueden ser útiles a ustedes, haciéndoles sus tortillas y las cosas que necesiten. Esa era la visión de los tabasqueños. Dice Bernal Díaz del Castillo que esa india y señora, dice, que allí nos dieron, verdaderamente era gran cacica e hija de grandes caciques, señora de vasallos, dice, y se le parecía en su persona, lo parecía. Ella actuaba con una suerte de dignidad, aparte que todos coinciden en su belleza, aparte de la dignidad. Entonces, pues Cortés, muy contento, recibe a estas 20 muchachas, la hueste, muy contenta también, muy curiosos, era una cosa que no había sucedido. Empiezan por bautizarlas a todas ellas para que les funcionen y, y Cortés las reparte entre los conquistadores. No se percató de Malintzin y se la dio a Alonso Hernández Portocarrero, que era un buen conquistador. Pero además, el mismo Cortés, poco a poco, se va percatando de que esta muchacha tenía eso, una capacidad lingüística, y la toma como su traductora y como su asistente personal. Y es que se integró un sistema traductor muy interesante. Malintzin hablaba náhuatl y maya, que aprendió en Tabasco. Y allí estaba Jerónimo de Aguilar, que había sido rescatado por Cortés, que él hablaba español y algo de maya. Entonces, de esa manera se hacía una suerte de equipo traductor que fue extraordinario en toda la campaña conquistadora, ¿no? Malintzin estuvo en los momentos trascendentales de la conquista y de todo lo que pasó previo a la conquista. Ella estuvo, desde luego, en Tlaxcala, pues el lienzo de Tlaxcala aparece en todas las láminas casi del lienzo de Tlaxcala. Allí también haciendo esa suerte de traductora, pero también una como sentido político, como de consejera político de Cortés. Y luego acompaña también a Cortés en el histórico encuentro del emperador con Moctezuma, allí en la calle de Pino Suárez. Otra vez vuelvo al tema, los conquistadores bajan, pasan a Iztapalapa, entran por la calzada de Iztapalapa y de allí se conectan en lo que hoy es la calle de Pino Suárez. Allí va a ser ese primer gran encuentro entre el gran señor de Tenochtitlan y Cortés con toda su hueste. Otra vez, presentísima la Malinche. Ella tradujo las palabras que Moctezuma le presentó a Cortés en aquel momento tan intenso para la vida de México. Y luego, finalmente, pues la toma de Tenochtitlan, donde también estuvo ella. Cabe señalar que acabando la toma de Tenochtitlan, Cortés decide irse a Coyoacán. Por esta razón, la capital Tenochtitlan estaba en una situación verdaderamente lastimosa. Los muertos habían ascendido a cifras muy fuertes. Había todavía cadáveres sin sepultar. Había contaminación por todos lados. Ahí está, no sé si ustedes los recuerdan, ese famoso Icnocuicatl o canto triste que se llama y que dice, para que nos percatemos de por qué él se fue a Coyoacán. Dice, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidas tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido. Y si las bebíamos,
eran agua de salitre. Muy dramático el himno Cuicatl, que me atreví a ponerlo a la consideración de ustedes para entender por qué Cortés no se asentó inmediatamente en la capital Tenochca. No podía. Entonces toma la decisión de irse a Coyoacán, que además le gustaba mucho. Dicen que le llamaba su amada villa. Entonces va para allá con parte de la hueste y en Tenochtitlan deja solamente un sobrestante, Juan Rodríguez de Villafuerte, para cuidar la plaza. Pero ellos se van allá muy contentos. Entonces, poco a poco, se va, ¿qué les puedo decir? Robusteciendo o engrandeciendo una pasión, ya no nada más el tema traducción política, sino ya una pasión, un enamoramiento muy intenso entre Cortés y la Malinche. Estaba encantado él en Coyoacán, arrullando al primer hijo que le acababa de dar ella para mayor cosa, primer hijo varón de Cortés, nunca había tenido un nombre, que le impresionó mucho la llegada de este niño, tanto que lo bautiza como Martín. Martín se llamaba el papá de Cortés. Entonces, visualicen la escena. Cortés arrullando a su hijo varón y en una pasión sasa con la Malinche, cuando le vienen a decir que estando Gonzalo de Sandoval patrullando en la costa, le avisa que había llegado al Agualulco una embarcación en la que iba a bordo Catalina Suárez Marcaida, su mujer legítima que él había abandonado en Cuba, el esposo de ella, o sea, el cuñado de Cortés, y para acabar el cuadro, la suegra de Cortés. Todos ellos llegaron llegaron allá al Agualulco. Entonces, pues claro que no le gustó a Cortés esa llegada, pero no le quedó pues más remedio que girar órdenes que los llevaran a México, ¿no? A Coyoacán, y allí llegó, frustrando su luna de miel con Marina. Ella, con un sentido de discreción enorme, se hizo a un lado y adoptó ya nada más su cosa de traductora. Entonces, para los intereses de la presente charla, recordemos que Cortés, como era su costumbre, se cansa de Marina, porque así era él. Se cansa y entonces la casa con Juan Jaramillo, un hombre de sus confianzas. Esta boda va a ser en la malhadada viaje a las Cebueras, pero allí hacen una parada y le organizan una boda preciosa a la Malinche. Mandan montar un altar de campaña adornada con ramilletes de flores frescas, con sus cirios, con una imagen de un Santo Cristo. Preside la ceremonia nada menos que Fray Juan de Tecto, uno de los 4 lirios de Flandes, que son los primeros en llegar. Empieza el sonido de pífanos y trompetas y dulzainas, alternando con flautas y teponachles, intentando acordar una especie de marcha nupcial. En torno a ellos danzaban guerreros indígenas. No es difícil que haya sido Cuauhtémoc y Tetepalquetzaltzin y Coayacochtzin los que danzaron en honor de Malintzin. Ella se presenta elegantísima, con un vestido largo de terciopelo azul, a la usanza de Castilla, como aparece en la obra del Códice Durán. Es decir, no iba de huipil, como era su costumbre, con esos huipilazos que ella acostumbraba. Aquí por alguna razón se presentó con su vestido castellano. El historiador Federico Gómez de Orozco, por su parte, relata que durante la boda, Cortés puso en manos de ella 2 cédulas que en nombre de su majestad y rey la empoderaban y la acreditaban como encomendera, que es a donde quería yo llegar, encomendera de su tierra natal, Oluta y Tetequipa.
y paralelo a la encomienda, le dieron también la categoría de benemérita de las Indias. Doña Marina disfrutó de los beneficios de su encomienda, viviendo como gran señora en su casa de la calle de Cuba. Se cuenta que diario iba a misa Santo Domingo, asistida por 2 sirvientas indígenas que le llevaban un almohadón para que se pudiera hincar cómodamente, mas no por mucho tiempo, porque se contagia con una de las pestes fuertes que hubo y muere, y la sepultaron en la Santísima Trinidad. Dicen que el padre Motolinía la acompañó en su agonía a darle los últimos sacramentos. Marina siguió amando a Cortés, siempre lo quiso, nunca dejó de quererlo. Desde la primera vez que lo vio, cuando subieron a bordo allá en Tabasco, hasta el último día, cuando murió, lo quiso. Ella decía que tenía 2 razones para darle gracias a Dios. Una, la primera, que le había dado a su Señor, y por eso le daba gracias a Dios. Y la segunda, porque Él la había hecho cristiana. Entonces, pues así fue la vida y la muerte de la gran y esclarecida mujer, a quien yo creo que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, podemos llamar la dama de la conquista. A manera de un breve epílogo, si me das permiso, quisiera reconocer, sobre todo en este foro, Universidad Nacional Autónoma de México, a quien ella quiso tanto, quisiera reconocer a la gran dama, no de la conquista, sino a la gran dama de la historia, Josefina Muriel. Ella se ocupó de historiar a la mujer cuando se decía que no había fuentes para hacerlo. Su primer gran obra fue El convento de monjas en Nueva España, cuando todos los historiadores le decían, Josefina, no se mete usted, no hay de dónde sacar. Hizo ese que es un clásico de la bibliografía histórica mexicana. Y de allí se siguió con las mujeres. Cuando en su examen de doctorado en la UNAM estaba don Edmundo Gorman, y le dice, pues muy bien, Josefina, está muy bien. ¿Piensa usted seguir con las monjas? Y le dice, yo no, don Edmundo, fíjese que no. Ahora me voy a ir con las prostitutas, con lo que hubo, por supuesto, una carcajada general ahí en la universidad. Y lo hizo, porque se fue al recogimiento de Belén a historiar precisamente la trágica vida de las mujeres de la calle de México. Y así se siguió. Y luego, últimamente, ya en los últimos años de su vida, alguna vez me habló y me dice, oye, te voy a hacer una propuesta. Pues tú dirás, vamos a trabajar las encomenderas. Ah, pues órale. Entonces, cuando todo el mundo pensaba que esto no se podía, entonces teníamos unas gratas reuniones cada 8 días, intercambiábamos fichas y información y todo. Pero se murió antes, Josefina, por eso no vio publicado esto. Ya como último recuerdo, y perdonen que entre tanto en el tema personal, estando en la sala del hospital que íbamos todos a verla, estaba ella en terapia media, donde solo podían entrar con un gafete y muchos dramas las hijas. Entonces sale una de las hijas y me dice, Ana Rita, que entres. ¿Cómo yo? Que entres. Muy bien, pues entonces entré allí con gran timidez, me acerqué a su cama donde estaba conectada a toda clase de pantallas y de todo. Ella misma, con la mano, ella se quitó el oxígeno y me dijo, Ana Rita, las encomenderas, como si eso no se te vaya a olvidar. Es decir, era un encargo de una persona que estaba a punto de morir, muy fuerte. Yo me bloqueé muchos años y no le di seguimiento hasta últimamente.
que tuve pues el gusto de publicar eso. Entonces, colega, mil gracias por haberme permitido estar en este estado tan importante como es el de la universidad, es la FES Acatlán. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Rita. Es para nosotros un verdadero placer, una distinción, un honor tenerte con nosotros, Ana Rita. Tu charla increíble. Yo siempre disfruto de tus presentaciones interesantísimas y vamos a ver qué comentarios tienen aquí los colegas y los alumnos que están con nosotros. Yo les pido a las personas que nos ven a través de Facebook Live, si tuviesen algún comentario, que lo escriban ahí. Y vamos ahora, mientras tanto, con los colegas del seminario que ya están aquí listos para participar. En primer lugar, Diego Alejandro. Adelante, Diego, por favor, te escuchamos. Buenos días, doctora Ana Rita. Buenos días, Le agradezco por su conferencia contrario. diagnóstica y la felicito por llevar a cabo la misión que le encomendó su colega. Muchas gracias. Eh, Quisiera yo saber, porque estoy muy interesado, o me interesa muchísimo la vida de doña Marina, ¿dónde es que se menciona, sí, dónde es que se menciona cómo fue su boda? Ese ¿Sabe es un... dónde? Es su mejor biógrafo, que fue Federico Gómez de Orozco, que además es descendiente, ¿eh? Él aduce que es descendiente. Allí, no deje usted de, de conseguir la obra de Gómez de Orozco, ¿eh? Es una obra que fue, bueno, el ejemplar que yo tengo es de 1942, de Ediciones Xochitl, pero no dudo que ya debe de haber ediciones contemporáneas, ¿no? Esta es la de 1942. Y sí considero que es su mejor biógrafo. Lo hace no solo como el distinguido historiador que fue, sino con verdadera pasión. Hay varios aspectos de la riquísima vida de ella que solo él los tiene. Estoy seguro que habemos muchísimas personas, historiadores, que admiramos la figura de doña Marina. Y otra pregunta, doctora, ya usando, usted menciona que la sepultaron en la Santísima Trinidad. Sin embargo, yo he leído Sí, sí. muchísimas biografías o muchísima bibliografía acerca de Marina y muchos coinciden en que no se sabe dónde se sepultó. No sé si... Hay esa propuesta, ¿no? De acuerdo. Que abre la puerta para seguir investigando. Tiene usted toda la razón, puso el dedo en la llaga. Hay que seguir investigando. La menciono como una propuesta. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Diego. Vamos a escuchar el comentario de Hugo Rojas. Adelante, Hugo, te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. Sí, sí, gracias. Ya se me escucha. Gracias, doctora, por la conferencia. Yo conseguí el libro de las encomenderas en la ENA hace unos meses. Me dijeron, no está a la venta, o sea, la doctora me lo trajo y cómpralo. Y aquí está. Me falta su firma nada más. Bueno, referente a lo que comentó, y felicidades, es un libro precioso y tiene un listado precioso de todas las encomenderas. Yo nada más había encontrado a doña Marina, a las hijas de Moctezuma, ¿no? Y alguna que otra que fallecían los esposos y tenían las encomiendas, ¿no? Pero usted pone un listado precioso de analizar. Bueno, referente a doña Marina, creo que es un tema muy interesante. Yo propuse en un congreso feminista hace unos años que, bueno, hay documentación muy rica. Por ejemplo, no sé, cuando le hacen el juicio a Cortés, me parece ese documento muy bueno, porque empiezan a hablar de cosas, por ejemplo, lo que vivía en Coyoacán. Y era una mujer muy empoderada, ¿no? Que incluso decía que si le gustaba un indígena, pues decía, tráiganmelo para acá, por favor. Entonces ahí el juicio de residencia dice cosas muy interesantes, muy valiosas, que al final, por ejemplo, con Juan Jaramillo tuvo una hija, que es María Jaramillo. Entonces hay un documento muy interesante que ahí empieza a hablar, pues solicita obviamente una encomienda, creo que es la de Gilotepeo, la mitad, porque la esposa de Jaramillo, la segunda, se quiere agenciar toda la encomienda. Entonces dice ella, no, yo soy descendiente de la Malinche, que fue la traductora, ¿no? Técnicamente.
Hay un códice que vi hace tiempo, el códice, pues este códice de Tlaxcala, donde hay una imagen cuando sabe Cortés que es el que va a ser padre, ¿no? De Martín Cortés Malinche, ¿no? Hay que diferenciarlo de Martín Cortés de Arellano, ¿no? Del segundo marqués. Se ve una sonrisa, ahí en ese códice se ve como sonriendo en un barco y está Marina al lado de él, así como que estaban en la plena guerra y le da la noticia que está embarazada. Entonces, eso es algo muy curioso porque no se ve en los demás pinturas del códice una sonrisa de Cortés. Creo que eso me parece muy interesante, la iconografía de la época. Y otra cosa también que encontré fue que en Tabasco, el escudo de armas, o el escudo pues, de Tabasco, parece ser que es Doña Marina la persona que está ahí. Pero bueno, dicen que es la Virgen, ¿no? Entonces me parece este tema de Doña Marina muy interesante. Y también le felicito nuevamente, este libro es precioso y ojalá un día pueda conocerle y que me lo firme. Gracias y muy excelente conferencia. Muchas gracias. Buen día. Mil gracias a usted, aprendimos con lo que usted dijo. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos ahora a ver qué comentarios tenemos aquí en el chat. Fíjate, Ana Rita, que aquí en el chat tenemos el comentario de Laura Martínez. Dice, hermoso que a pesar del tiempo nos haga llegar estas bellas historias. Luz María Ríos dice, muchas gracias a la doctora. Qué placer ha sido escucharla con su narrativa. Me pude transportar a esos momentos tan importantes de la vida de México. Felicidades. Yes. Verónica Castro, desde Chile, manda un saludo y dice, maravillosa presentación, felicidades. Tanto Isabel de Moctezuma y de Malinche son personajes conocidos a nivel americano. Y pregunta Verónica Raya, dice, doctora, ¿puede hablarnos de las fuentes de su investigación? Y aquí creo que aquí está Verónica, que algo quiere decir, algo quiere comentar Verónica probablemente. Yes. A ver, le damos ya tienes el sonido. Adelante, por favor, Verónica. No te escuchamos, Verónica. Perdón. Ayúdame, Diego, por favor, a recuperar a Verónica. Actívalo. Activa. Tienes que activar tu... Ya. Ya, ok, perdón. Bueno, primero que nada, felicitarla. La verdad es que su trabajo es enriquecedor. En un inicio, antes de que usted pues comenzara con su conferencia, yo les comentaba que aquí en el Archivo de Notarias del Estado de Puebla tenemos documentación en relación a una encomienda de Tecali. Esta encomienda se le da o se le otorga a Francisco de Orduña. Y es un documento que ya sufrió mutilaciones, sin embargo, la viuda de Francisco de Orduña es Catalina Vélez Rascón. Y tenemos ahí una duda, porque como el documento fue mutilado y a mí me gustaría saber si entre sus investigaciones usted ha encontrado algo, si Catalina Vélez Rascón sí es la que se queda con la encomienda cuando queda viuda de este conquistador, porque lo que nosotros tenemos que sí es legible es que pasa a su hijo, que también era Francisco de Orduña, y él, cuando recibe la encomienda, pues no le da nada a la mamá. Hay una provisión real que tenemos en donde pues el rey le obliga al hijo a que le dé una parte de los alimentos que los indios daban cada año, retribuían cada año, para que ella de eso se pueda alimentar y ayudar. Pero lo que a nosotros nos comentaban es que el documento, cuando no había recibido estas, o bueno, no tenía estas mutilaciones, se habla de una sublevación que hay de indios contra Catalina, porque Catalina queda, bueno, hereda la encomienda y ellos, pues, se resisten a que una mujer la herede y se sublevan, pero no sé si en sus investigaciones, usted haya podido encontrar algo de ella. Me gustaría saber y preguntaba por sus fuentes porque también me gustaría investigar. Bueno, estoy interesadísima en ver lo que usted está diciendo. Y de entrada yo creo que usted lo que tiene que hacer es ahorita mismo coger la pluma y escribir un artículo para que usted nos enseñe a nosotros.
no, pues sí, de veras. No tengo en la cabeza ahorita el caso concreto de ella. Em, pero ese tesorazo que tienen ustedes, vamos, invíteme a Puebla, es más. Sí, y sabe que, digo, aprovechando, recientemente digitalizamos, tuvimos un apoyo aquí, y digitalizamos esta cédula que está por perderse. La verdad es que el estado de deterioro es terrible. Estamos viendo ahí si solicitamos apoyo, pero por favor, en cuanto la tenga digitalizada, si me permite, también se la comparto a algún correo. Claro. También podemos planear una visita o algo para que usted Es pueda que de también. veras me entusiasmó ese documento. Hablando del maltrato, ¿ya vieron ustedes a David? Para que a David No hemos visto la restauración con ellos porque recientemente platicamos con el doctor Smither, el de el Museo Castillo de Chapultepec, y ya nos proporcionó ahí un contacto. bueno, está bien. Estamos ahí generando el acercamiento Sí. con el INAH federal para ver si nos pueden apoyar con esta No, restauración. muchísimo, sí. Bueno, no recuerdo entonces concretamente el caso de ella, pero hablando de las fuentes, bueno, Archivo de Indias, desde luego, Audiencia de México, eh, Audiencia de México siempre, Archivo General de la Nación, Bienes Nacionales, allí está el testamento de doña Isabel, Bienes Nacionales, volumen 510, expediente 9, por si le sirve, ¿no? Muchas gracias. 1538. Allí está el de Isabel, que también hay que tener el placer físico de conocerlo, ¿no? También libro de Mercedes, lógicamente, una serie de libros, tierras, ramo de tierras, por supuesto. Entonces, esto es lo más solo, no es de veras fuente. Ahora, en cuanto a la bibliografía, nada se le acerca, nada a la encomienda indiana de Silvio Zavala. La encomienda indiana de Silvio Zavala mata verdaderamente todo lo demás. Hay que echárselo completo ese tomote. Y más están otras cosas, ¿no? Bueno, también de Silvio Zavala, el Servicio Personal de Indios en Nueva España, donde entendemos perfectamente el tema tierra versus encomienda, ¿no? Es decir, los encomenderos no eran dueños de la tierra ni nunca lo fueron. Eran solamente los que recibían los productos, más no de la tierra. La tierra se quedó en manos de sus propietarios indígenas, ¿no? Pero sobre todo la encomienda indiana, el tomote ese, que también vale mucho la pena. Hay otros, ¿no? Hay otros, pero para los efectos de esta charla yo creo que sería lo mejor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. De conocer. Igualmente, gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, qué amable. Y estaba pendiente por ahí porque levantó la mano, me parece que Cristina Soriano. No sé, Cristina, si quieras decir algo o alguien más que quiera comentar. Sí, Cristina, ¿quieres decir algo? Adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Pues primero Hola, felicitar a la doctora por esta tan interesante y excelente investigación. gracias. Y bueno, una parte ya habló un poco de las fuentes. Mi pregunta era sobre la problemática que tuvo o que enfrentó al encontrar fuentes sobre el tema. Y la otra es si encontró diferencias entre las encomenderas españolas y las encomenderas indígenas, o entre las mujeres encomenderas y los hombres encomenderos, ¿no? Porque se sabe que había muchas quejas y muchos pleitos sobre todo por parte de los indígenas contra, bueno, obviamente contra los encomenderos. Si nos podría comentar brevemente si encontró algunas diferencias entre cómo ejercían la encomienda. Pero concretamente en qué, a ver, entre Eh, españolas, digamos en cuanto a los abusos, por ejemplo, ¿no? en Ya cuanto nos hablaba de cómo las mujeres tenían como esta situación de beneficencia, ¿no? Digamos, de ejercer algunas acciones de beneficencia, pero digamos en cuanto al trato a los indios, si encontró pleitos, por ejemplo, de los indios contra las mujeres bueno, encomenderas. ahorita acaban de mencionar uno que está muy interesante. No me he metido en eso y debería de, porque hubo matices múltiples, pero tampoco es tan fácil, no hay tanta documentación ni tanta fuente, ¿no? En
Vamos, me plantea una interrogante importante. ¿Qué tan, digamos, agresivas fueron para los negocios estas mujeres? Hablando a priori, hay como en todo matices, debe de haber ido las más tímidas, las más tranquilas, hasta las más feroces, ¿no? Pero no puede un historiador hablar así, hay que hablar con fuentes. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, María Cristina. Y Diego, no sé si tengamos alguna pregunta más por ahí, los colegas de Facebook Live. Tú me dices, Diego, si tenemos algo más. Había una manita levantada, pero la bajaron. No sé si quiera comentar algo esa persona. Creo Levante que su es mano. Ana Huáscar. A lo mejor Ana Huáscar quiere decir algo. Sí, Ana, levanta tu mano, por favor, para darte la palabra. Bueno, mientras se animan, yo Ahorita. le quiero decir a Ana Rita que ahora que estoy trabajando en la tesis doctoral, tuve noticia de que dos nietas de Moctezuma habían ingresado al convento de la Concepción, Sí, aquel claro, famoso convento fundado sí, por Fray Juan de Zumárraga, sí. y es el caso que, que esas nietas de Moctezuma pues son las hijas de Tecuispo Exacto, con el señor Juan exacto. Cano, y Sí, es sí, una sí, noticia muy sí, interesante y creo que, sí, bueno, cómo no. quise Pero comentarlo. monjas, tan es así que en el testamento ella le deja a los hombres y a ellas, pues vamos, el testamento es distinto a lo que van a recibir los hombres y las mujeres. Las dos estuvieron allí como monjas en la Concepción. A ellas les deja en un principio ropa, alhajas y cosas de ese tipo. Y por supuesto, paga la dote que exigía el convento para entrar. Eso se Eso sabe. es. Muy bien, pues muy interesante, Ana Rita, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Ana Huáscar, que ya está aquí lista. Adelante, Ana Huáscar, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, quería comentar primeramente, felicitar a la ponente. Me parece un tema muy interesante, la verdad, y al respecto, alguna vez ya les había comentado que yo soy de Perú y pues Ah, algunas investigaciones acá tienen en relación con las encomenderas y más exactamente en la ciudad en la que vivo, Arequipa, he podido leer textos en los que se hablan de encomenderas que justamente se han casado muchas veces porque, como bien lo dijo, una mujer podía tener ese título de encomendera una vez que enviudara. Y pues había el caso curioso de que estas mujeres, al saber esto, envenenaban a sus maridos, o sea, el encomendero, y ellos se quedaban con el puesto. o Y viudas. hay un caso exacto en la que una encomendera pues llegó hasta casarse 5 veces para seguir manteniendo su título de encomendera. No sé si ese caso le suena en su contexto o bueno, solo también darles el dato de que este tipo de situaciones se daban, ¿no? Solo eso. No, pues interesantísimo, vamos, se conoce que sí hubo esa, digamos, conducta, ¿no? No conozco en México un caso así, tan patente, o cuando menos que se refleje en los documentos, pero pues hablando desde el punto de vista enteramente humano, me parece muy interesante porque la encomienda en el Perú fue fuertísima, igual que acá. Muy bien, pues muchas gracias, Ana Rita, gracias, Ana Huáscar. Y vamos a terminar ya, vamos a escuchar por último a Hugo Rojas, que quiere participar. Adelante, Hugo, te escuchamos. Bueno, esto me recordó a un autor, es historiador del derecho indiano, Obskar de Key, tiene un texto clásico de los años 20 sobre la mujer en el derecho indiano, que apenas lo acabo de conseguir digital. Por si a Sí, alguien le interesa, creo que es muy importante este documento para entender este proceso de cómo las viudas, y sí. Asunción Labyrinth también hace libros, por ejemplo, Las mujeres latinoamericanas, es un clasicazo del Fondo de Cultura. Entonces creo que por ahí se puede relacionar o entender por qué tienen más poder siendo, ¿cómo se llama? Pues ya que se murió el marido, ¿cómo se llama? ¿No? Que cuando son doncellas o cuando están casadas, ¿sí? Porque cuando son doncellas o están casadas, no tienen, tienen muy limitados derechos, pero cuando son viudas, ejercen el poder muy diferente, ¿va? Entonces creo que va por ahí también cuestiones de derecho
Pues cita Obscat de aquí, creo que es un título interesante este que es. Oiga, denos el norte de lo que encontró. Lo acaba de decir, me gustaría tenerlo, la obra esa. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? No, no se oye. Adelante, activa tu micrófono, Hugo. Si quieres, se lo paso al maestro, o bueno, se los Órale, mando ahí en el correo del seminario, el sí, libro, Mándamelo y y que se lo me llegue haría el gran. el profesor, ¿sí? Porque sí, lo acabo de ver, lo acaban de digitalizar hace poquito, no tiene No, mucho. eso está Déjenme buscarle y con mucho gusto se los paso a todos. Es un texto que no sé, o sea, aquí en México no estaba para empezar. sí, 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 sí. Entonces es un texto muy interesante. No, pues es hallazgo el texto, ¿eh? Si nos lo comparte, muchas gracias. gracias, Hugo, muy amable. Bueno, para terminar, Ana Rita, fíjate que he de decir a los colegas que están aquí con nosotros a través de Zoom que Ana Rita Valero es una mujer generosísima y me ha hecho llegar 10 ejemplares del libro Las Encomenderas que están viendo aquí y que queremos regalar, obsequiar a algunas de las personas que están con nosotros. Y entonces, ustedes ya saben que Diego Alejandro es mi asistente y que él me auxilia a coordinar las actividades del seminario. Y él ha encontrado por ahí un recurso electrónico para sortear el libro. Por supuesto, lamentablemente esto tiene que estar limitado para aquellos colegas que viven en la Ciudad de México, porque de otra manera sería complicado para nosotros entregarlo en otro lado. Entonces, adelante, Diego Alejandro, por favor, empezamos el procedimiento que ya tienes ahí preparado. Claro, ¿qué tal? ¿Esto se Eh, puede ver en pantalla? O... sí, sí, sí. Si quieren, comparto mi pantalla. Permítanme. Share. ¿Ahí pueden verla? No, todavía no. A ver, ¿Ya? soy nuevo en esto. Entonces ahí ven, Perfecto. es una app de sorteos que encontré en Google, tal cual. Ajá. Escribí los Muy nombres de bien. las personas que viven en el área metropolitana y que están en la conferencia, obviamente. Ajá. Adelante, comenzamos, por favor. Permítanme. Ajá, comenzar. Ya va, ¿eh? Ganadores, tienen que ser 10. Comenzar, comenzar. Y ahí se ve la cuenta regresiva, ¿no? Ahí estamos viendo la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ya Y está. listo. Muy bien, pues ya tenemos ahí a los 10 afortunados que se van a llevar el libro Las Encomenderas de Ana Rita Valero. Y entonces, a ver, si puedes bajarlo, por favor. A ver, lee tú, por favor, el nombre de Claro. los afortunados que están aquí. Es Shirley Estefanía, Mauricio Pelagio, Angélica Hoyos García, Nayeli García, Crista Garza Pimentel, Janet Alanís, un servidor. ¿Esa es trampa? Y si quieren, ahí se No, no, repite déjala. otra persona. Lourdes, Cristina Bravo Benítez, María Cristina Soriano y Angélica Yasmín Velázquez. Muy bien, pues excelente. Ya esas 10 personas que ha nombrado Diego, pues son los afortunados a los que les entregaremos un ejemplar del libro Las Encomenderas y ya me pondré en contacto con ustedes para decirles en dónde van a recoger el libro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Mi Gracias. querida Ana Rita Valero, es un placer escucharte. Gracias por estar con nosotros. Y antes de que terminemos, quiero un segundo, por favor.
quiero entregarte de manera digital esto que después lo haremos de manera personal. Mil gracias. Esto dice aquí, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Programa de Humanidades, otorga la presente constancia a la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain por impartir la conferencia Encomenderas Novohispanas en el siglo XVI, el 9 de mayo del presente, a través de plataformas virtuales, en el marco del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática. Por mi raza hablará el espíritu, Naucalpan de Juárez, Estado de México, mayo de 2025. Bueno, aquí está ya la constancia de tu conferencia, doctora Ana Rita. Te Gracias. mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias por tu participación en este seminario. Mil gracias, mil gracias. Un saludo, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Ana Rita. Bueno, pues entonces, gracias como siempre a las personas que nos ven a través de la plataforma Facebook Live. Gracias a nuestros colegas que están aquí en la plataforma Zoom. Gracias a Diego Alejandro, que siempre me auxilia en la coordinación de estos eventos. Y por supuesto, gracias a Ana Rita Valero. Te mando un abrazo, Ana Rita. Cuídate mucho. Que tengas una buena tarde. Buena tarde para todos y Gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.